Bueno, buenos días, hermanos. Qué bueno es volver a vernos. Está fresco, pero vamos a reunirnos al calor de la palabra. Y vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Pedro. Hoy vamos a seguir exactamente donde nos quedamos el domingo pasado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25, hasta el final. Dice así la palabra: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Amado Padre, Señor, te damos gracias. Señor, te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Reconocemos tu dignidad de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor, de todo nuestro asombro, de todos nuestros afectos. Te agradecemos profundamente, Señor, que nos permitas esto, que nos permitas poder meditar en tu palabra juntos, que nos permitas poder gozarnos en las inescrutables verdades del Evangelio juntos, y que podamos animarnos unos a otros, y que podamos ser animados por medio de tu palabra para vivir para vos, para darte gloria con nuestra vida. Señor, te pedimos que nos asistas en este momento. Sabemos que no es una cuestión meramente intelectual, sabemos que tenemos que entenderlo con nuestras cabezas y también con nuestros corazones. Por eso oramos, Señor, para que por medio de tu Espíritu tu palabra pueda ser aplicada a nuestros corazones y podamos ser transformados. Que tu gracia transformadora, Señor, obre en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vivir en este mundo caído es bastante difícil y muchas veces es bastante doloroso también. Pero ustedes ya saben eso. ¿Y saben quiénes más lo sabían? Los receptores originales de esta carta. Ellos lo sabían. Lo sabían porque lo estaban experimentando, porque ellos estaban sufriendo. Estaban viviendo cada vez más como extranjeros, soportando la persecución, la hostilidad de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de los gobernantes de sus comunidades, de sus amigos, de sus parientes. Recibían hostilidad y presión social donde sea que vayan, donde sea que estén, y sufrían. Esa era su situación. Ellos sufrían. Entonces Pedro les escribe y de alguna manera los consuela, pero no de la forma en la que nosotros esperaríamos. En la introducción de esta serie, en el primero de los mensajes, dije que esta carta es más que palabras genéricas de consuelo, que en definitiva esta carta realmente es un llamado a la acción. Esta carta es un llamado a la acción, lo cual es especialmente necesario para los que sufren, porque el sufrimiento nos tienta a centrarnos demasiado en nosotros mismos,
a jugarla de víctimas, a olvidarnos de los demás y solamente pensar en nosotros. Y al hacer eso, lo único que vamos a lograr es agrandarlo más al sufrimiento. Pero un llamado a la acción te saca de esa actitud y te lleva a mirar más allá de vos mismo. Entonces, esta carta, este mensaje que Pedro les manda a estas personas que sufren, básicamente es un llamado a la acción. Y ahora es cuando nosotros empezamos a verlo. Porque en lo anterior, hasta este punto, él les recordó su identidad en Cristo, les habló de lo que Dios es, de lo que Dios hizo, de lo que Dios les dio en el Evangelio. Pero ahora, a partir del versículo 13, va a empezar a construir un gran imperativo. Va a empezar a desarrollar el llamado a la acción que abarca toda la carta y que en definitiva es lo que los va a redimir de su sufrimiento, o de que su sufrimiento sea insoportable, por lo menos. Y el llamado a la acción que les hace es este. Aunque se extiende en toda la carta, se podría resumir así, pero básicamente les va a decir: sean santos. Ese es el gran llamado de esta carta. Sean santos. Sean santos como Dios es santo. Este llamado a la acción es un llamado a imitar a Dios en su santidad. Un llamado que por lo tanto lo abarca todo, porque Dios expresa su santidad en todo. Entonces, lo que comienza en esta sección y que va a seguir a lo largo de toda la carta es eso, es un llamado a comprometerte a vivir una vida de justicia, de piedad, de rectitud, de amor en todo, en cada situación, en cada lugar, en cada circunstancia de tu vida. Es eso con lo que te vas a encontrar en esta carta. ¿Qué te parece eso? ¿Es lo que hubieras esperado recibir cuando no la estás pasando bien? ¿Es lo que esperarías? ¿Sentís que estás listo? ¿Estás listo para responder a este llamado? ¿Te parece que este llamado te agarra en un buen momento de tu vida como para considerarlo, como para responder? ¿Te parece oportuno o no? ¿O te parece que llega en un mal momento? Porque hay algo que tenés que saber sobre este llamado. Las dificultades no lo cambian. El sufrimiento no lo cambia, no lo anula. Nada lo anula, nada lo pospone. Hermanos, hay un llamado que recibieron de parte de Dios que no es solo para momentos de bendición, de comodidad, de facilidad. Es un llamado para cada momento de sus vidas. Es un llamado del cual el sufrimiento no te exime. De hecho, les digo más, ¿saben qué es lo más loco de todo esto? No solamente que el sufrimiento no te exime del llamado, sino que en realidad si estás sufriendo, necesitas este llamado. Si estás sufriendo es especialmente pertinente que escuches este llamado. Es un llamado que aunque no parezca, es especialmente oportuno para cuando estás sufriendo. Y este es mi propósito con el mensaje de hoy. Quiero recordarte que hay un llamado de parte de Dios que recibiste y que es independiente de tus circunstancias. De hecho, quiero recordarte que hay un llamado de Dios que sería bueno que consideres y que respondas no solo a pesar de tu sufrimiento, sino de alguna manera especialmente en tu sufrimiento. Hay un llamado de Dios que es inmutable, que nada lo cambia, que nada lo suspende, que es el llamado a la santidad, el llamado a entregar toda tu vida, todo lo que sos, todo lo que tenés, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todos tus deseos, toda tu motivación, todos tus afectos, todo a Dios, a los planes y a los propósitos de Dios. Y a través de este llamado, de alguna manera funciona la dinámica redentora del Evangelio, porque escuchar y responder a este llamado, para el cual el Evangelio te capacita, de alguna forma te rescata de estar preso de tu propio sufrimiento. Y eso es bueno para vos, eso es bueno para los demás, y eso le da gloria a Dios. Yo sé lo que algunos de ustedes están enfrentando, hermanos. Yo lo sé. Entre nosotros hay enfermedades, hay quienes están lidiando con pérdidas, hay falta de trabajo, hay dificultades económicas, hay padres que lloran por sus hijos, hay padres que lidian con el estrés de la crianza, hay matrimonios que están luchando con el peso de la rutina, hay conflictos y relaciones rotas que anhelan ser restauradas, hay depresión, hay ansiedad, hay ataques de pánico. Y la tentación para nosotros que estamos atravesando todas estas cosas es conformarse con
sobrevivir. Pero este llamado nos lleva más allá de la mera supervivencia. Y entre la necesidad y la debilidad y la dificultad y el dolor y las lágrimas y el insomnio y todo eso, es muy fácil enredarse y ahorcarse cada vez más. Pero para ese caos hay un antiintuitivo rescate, el llamado a entregarte por completo al plan de Dios. Esa es parte de la redención del Evangelio, entregarte por completo al plan de Dios. Es parte de la redención. En el Evangelio de Jesucristo, Dios te rescata del sufrimiento insoportable de tu interminable autocompasión. Te da un llamado a entregar toda tu vida a Él, a su plan, a sus propósitos, pero además te capacita para hacerlo. Y eso te libera, eso te libra. Entonces necesitamos este llamado, hermanos. Qué bueno que esté sonando, porque lo necesitamos. Noten la primera parte del versículo 13, dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Él es explícito. Pedro en este punto está diciendo: no solo vean quién es Dios, no solo vean lo que Él ha hecho, no solo vean quiénes son ustedes como sus hijos, no solo vean lo que Él les ha dado, sino también levántense y muévanse. Noten ese por tanto. Teniendo en cuenta todo lo que se dijo antes, después de toda esa meditación en el Evangelio, después de toda esa contemplación de Dios y de su obra en nosotros y de la esperanza segura, futura, hay algo que hacer. De hecho, la contemplación de esas realidades eternas en las que acabamos de ver, que Pedro acaba de explicar, es justamente para ese propósito. Es para que sepan que en el Evangelio Dios los capacita para hacer algo. Pedro les está diciendo: les hablé de su identidad en Cristo y de la esperanza para el presente del nuevo nacimiento y de la esperanza futura y segura en el regreso de Cristo y la culminación de la salvación. Les hablé de estas realidades del Evangelio tan gloriosas que los ángeles anhelan contemplarlas por una razón, para que ahora hagan algo. Y esto se hace evidente cuando siguen leyendo la carta y ven todos los mandamientos, todos esos imperativos que Pedro va a dar, salpicados con estas verdades de lo que él ya enseñó al principio. Está comunicando que son para eso, que son para la obediencia. Son para eso. La doctrina es para la piedad, para la santidad. La ortodoxia tiene que llevar a la ortopraxis. Si ustedes son participantes de estas cosas, tienen algo que hacer. Él les dice: dispónganse mentalmente para la acción. Vayan mentalizándose para la acción. Y esta transición es importante para nosotros, porque a veces la pasividad puede ser un problema. Es una tentación. No existe una vida cristiana pasiva y sana a la vez, porque sería una contradicción. Incluso esperar es hacer algo. Sí, tenemos que aprender a descansar en nuestro Salvador, pero también tenemos que aprender a salir de nuestro letargo espiritual. Miren cómo lo ve Pedro. Preparen su entendimiento para la acción. Para Pedro hay un peligro ahí, hay una tentación. Vivimos en un mundo caído que no funciona como Dios lo planeó. Además, todavía hay maldad dentro de nosotros, el pecado todavía tiene influencia en nosotros. Todavía no estamos terminados, estamos en proceso de elaboración. Un día la hora de estar completa, pero ese día todavía no llegó. Entonces estamos rodeados de tentaciones. Y entre todas esas tentaciones que se nos van a presentar, una de ellas, y bastante presente, es la de la pasividad. Sobre todo cuando sufrimos. Porque el sufrimiento a veces nos hace pensar que tenemos licencias, que tenemos justificaciones especiales. Entonces necesitamos este llamado. Pedro lo sabía, por eso lo hace. El Señor lo sabe, por eso la Biblia está llena de imperativos. Supongo que notaron que la palabra de Dios está llena de verbos imperativos, de mandatos. Capaz que con la intención de no caer en alguna clase de legalismo o algo así, los silenciaste un poco. Pero te digo algo, los imperativos siguen ahí. Todos esos mandamientos siguen ahí. ¿Y sabes qué? Siguen vigentes. Y están ahí para ser obedecidos. Sigan, confíen, obedezcan, confiesen, sacrifiquen, luchen, perseveren, resistan, adoren. La Biblia está lleno, uno tras otro, un llamado a la acción tras otro, que van conformando el gran llamado de vivir para Dios.
pero conoce la tentación a la pasividad. Entonces, después de hablar de las riquezas del Evangelio, les dice, bueno, dicho esto, ahora prepárense para la acción, porque todo esto es para algo. Ahora que recordaron las maravillas de Dios y de su obra en ustedes, lo que sigue inmediatamente es preparar su entendimiento, disponer sus mentes para la acción. El lenguaje es como el de ceñir los lomos de su entendimiento. De hecho, creo que Reina Valera lo traduce así, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, dice. Ceñir los lomos era algo que hacían los hombres para prepararse para hacer algún trabajo. Era atarse la túnica a la cintura para tener libertad de movimiento y hacer algo. ¿Sí? Estar listos para algún trabajo, para construir algo, para limpiar un campo, para huir, para luchar, para hacer algo. Pero el punto es estar listo, alistarse. Alístense para la acción, prepárense para la acción. No es algo complejo, es bastante sencillo. Preparen sus mentes para la acción. Ahora necesitan prepararse para vivir la vida a la que fueron llamados. Tal vez estás tentado a pensar que la pasividad no tiene nada de malo, que la vida cristiana puede ser como una gran sala de espera entre tu conversión y entre tu partida, pero no es así. Estás llamado a la acción, estás llamado a buscar a quien te busca, a exponerte a él por todos los medios, a buscar todas las maneras posibles de aferrarte a lo que él te dio por medio del Evangelio. Estás llamado a vivir para su gloria, a representarlo, a expresar su carácter. La vida cristiana no es pasiva. Estás llamado a entregar toda tu vida a sus planes, a sus propósitos. Entonces prepárense para la acción, dispongan su mente para la acción. Dice, por tanto preparen su entendimiento para la acción. Y ahora voy a decir algo más sobre cómo se dispone el entendimiento para la acción. Noten lo que sigue. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá la revelación de Jesucristo. Así es como van a disponer su entendimiento para la acción. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra sobrios? ¿En alguien sin el más mínimo sentido del humor? ¿En alguien legalista, crítico? ¿Te imaginas a alguien, a un hermano inaccesible con el cual no se te ocurriría abrirte? Bueno, para Pedro eso no es ser sobrio. Para Pedro ser sobrio es vivir con un enfoque enfrente. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Lo primero que Pedro dice respecto a este llamado a la acción es: vivan con todo esto que acabamos de ver en mente. Vivan con la eternidad en mente. Vivan el presente con la esperanza futura de la revelación de Jesucristo, invadiendo sus mentes, infundiéndoles aliento y esperanza. ¿Por qué? Bueno, piensen en esto, hermanos. La gloria de vivir con la gracia futura en mente es que esa esperanza futura de alguna manera también es una promesa de gracia para el presente. Porque si Dios me dice que tengo un lugar en la eternidad reservado, seguro, que tengo una gran esperanza segura para cuando llegue ese día futuro de la revelación de Jesucristo, entonces de alguna forma también me está diciendo que ahora tengo toda la gracia que necesito para poder llegar al momento del cumplimiento de esa esperanza futura. La garantía de la gracia futura es una promesa de gracia para el presente. Es la promesa de esa gracia que nos va a guardar y que nos va a capacitar para vivir en el presente y así un día llegar a obtener la promesa para el futuro. Preparen su mente para la acción de esta manera, viviendo con la esperanza del Evangelio en mente, dice Pedro. Porque eso va a ordenar mucho de sus prioridades, de sus valores, de sus afectos, de sus tesoros, para que puedan vivir conforme a ese llamado que recibieron. Vivan con la eternidad en mente. Miren la eternidad de la esperanza futura de Jesucristo a través de la ventana de la palabra. Inúndense de la eternidad, empápense de la eternidad, sientan el viento de la eternidad en sus caras, huelan el aroma de la eternidad, escuchen lo que se celebra en la eternidad. Escuchen, pueden escucharlo. En la eternidad no se está celebrando la buena reputación, no se están celebrando buenos trabajos, no se celebran casas grandes, no se celebra poder personal, ni linda ropa, ni atractivo físico. Si ustedes prestan atención a la ventana que la palabra nos da, a la eternidad, si prestan atención a los santos y a los ángeles ahí del otro lado, lo que ellos celebran, lo que se escucha es gloria, honra, alabanza
al que está sentado en el trono y al Cordero, que nos hizo un reino de sacerdotes. Gloria al Cordero inmolado, que con su sangre compró para Dios a un pueblo. La celebración celestial canta gloria al que cumplió cada una de sus promesas. Gloria al que nos redimió. Si tenemos en mente la eternidad, las cosas que son realmente importantes van a ser importantes para nosotros. Si no, va a pasar todo lo contrario. Las cosas que no son tan importantes van a ser desproporcionadamente importantes para nosotros. Y entonces cosas intrascendentes empiezan a apoderarse de tu corazón y tu vida se empieza a desviar. Si tu mente no está llena de la esperanza de la gracia de Jesucristo, puede ser que empieces a valorar desmedidamente el orden, por ejemplo. Entonces cuando entras al baño y las toallas no están donde deberían estar, explotás de ira con tu cónyuge, con tus hijos. Puede llegar a ser que lo que empezás a valorar desmedidamente son las cosas materiales. Entonces pasás por una vidriera y ves algo que querés comprar, pero sabés que no podés. Te sentís terrible por no poder tenerlo. Y hasta estás dispuesto a endeudarte con tal de tenerlo. O tal vez puede ser que lo que valores desmedidamente sea el afecto o el respeto de una persona en particular. Y tu corazón queda atrapado por eso. Empezás a recorrer la montaña rusa de cómo esa persona te responde, cómo te trata. Y se vuelve demasiado importante y ocupa un lugar desmedido en tu vida. O puede ser que eso que empezás a valorar demasiado sea la lujuria. Y un deseo sexual comienza a dominar tu corazón y sabes que estás a punto de cruzar los límites de Dios y que vas a hacer algo que no tenés que hacer, pero parece tan atractivo, tan importante en el momento. Tal vez puede ser simplemente que valorás demasiado tener la razón y en una conversación, en vez de estar motivado por la unidad, por la comprensión y el amor, solo querés ganar. Y ganar se vuelve demasiado importante, más importante de lo que debería ser. Y estás dispuesto a dañar una relación o a herir con tal de ser afirmado como el que tiene la razón. Y así podríamos mencionar ejemplo tras ejemplo de cómo se puede desviar nuestra vida. Somos muy propensos a empezar a valorar desmedidamente cosas que no son tan valiosas. Y al hacer eso eventualmente nos vamos a desviar. Por eso necesitamos que nuestra mente esté llena del Evangelio. Porque eso nos da la esperanza y nos recuerda lo que verdaderamente es importante. El versículo 13 es la transición entre las verdades majestuosas del Evangelio y el llamado a la acción en sí. Después de haber hablado magníficamente del Evangelio, Pedro rápidamente prepara el terreno para hacerles un llamado coherente a esas verdades de las cuales Dios los había hecho partícipes. Y les dice, preparen su mente para la acción. Sean sobrios, tengan en mente la eternidad, la esperanza de la gracia que van a recibir en el día en que Jesucristo sea revelado. Porque eso los va a mantener en el norte. Esa va a ser su estrella de Belén. Preparen su mente para la acción al ser sobrios y a vivir enfocados con la esperanza futura de la revelación de Jesucristo, que les garantiza gracia para el presente y los mantiene enfocados. Hecha la transición, en el versículo 14 va a empezar el llamado en sí. Noten, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Hasta ahora Pedro expuso verdades muy profundas que deberían invadir nuestras mentes y nos llamó a pensar en esas cosas, a pensar en quién es Dios, en lo que hizo con nosotros por medio del Evangelio, en Jesucristo, a pensar en cosas que abarcan el pasado, el presente, el futuro y la eternidad, a pensar en cosas majestuosas. El pensamiento, el entendimiento está muy presente en toda la primera parte del capítulo 1. Toda la primera parte hay constantes referencias a una parte intelectual de todo esto. Pero a partir de ahora Pedro demuestra que el cristianismo no es un mero ejercicio intelectual. Sí es profundamente intelectual, pero no es meramente intelectual. El pensamiento y la vida no tienen que estar divorciados. Somos llamados a la acción, a la santidad. Pero les dice, a partir de ahora ya no tienen que dejarse gobernar más por los deseos, por las pasiones que los gobernaban cuando todavía
cuando todavía eran ignorantes de estas cosas eternas. Antes del conocimiento de Dios, antes del conocimiento de estas cosas, antes de que Dios haga todo esto en sus vidas y se los muestre y se los revele, antes de que Dios se convierta en el centro de sus vidas, ustedes estaban dominados por sus deseos carnales, por las pasiones egoístas, codiciosas, lujuriosas de su corazón. Eso ya no tiene que pasar más, les está diciendo. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que ahora, como hijos obedientes, tienen que someterse a la voluntad de Dios y ser santos. El Dios que nos salvó es santo y nosotros tenemos que ser santos como Él. Sino que así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. ¿Ven eso? Él es el estándar. El llamado es a ser santos como Él. ¿Y cómo Él es santo? Bueno, en todo lo que hace. Dios es perfectamente santo siempre, en cada situación y en todos los sentidos. Así también sean santos en toda su manera de vivir, dice. Ese es el estándar. Ahora, si pensamos en la santidad de Dios, como el texto nos está haciendo pensar, es inevitable pensar lo lejos que estamos de ese estándar. Ojalá pudiera decir que a los ojos de Dios todo lo que pienso, todo lo que deseo, todo lo que digo, todo lo que elijo, todo lo que hago es santo en todos los sentidos. Pero, sorpresa, no puedo decirlo. No es así, de ninguna manera. Ustedes saben que una tendencia en nosotros es compararnos con otras personas. Pero el problema de compararse con otro ser humano es que siempre podemos encontrar a alguien que esté en peor situación que uno. Pero cuando Dios se presenta como tu modelo, te humilla profundamente. Te convence y te revela lo lejos de que estás de hacer lo que Dios quiere. Lewis dijo que nadie sabe lo malo que es hasta que haya intentado ser bueno por su propia fuerza, ¿no? Y es así. Sin embargo, hay gracia en este llamado, porque es necesario que nosotros conozcamos nuestra incapacidad de conocerlo. Porque mientras confíes en vos mismo, mientras creas que podés hacerlo, que podés lograrlo, mientras creas que estés bien, la gracia del Evangelio, la gracia capacitadora, empoderadora, transformadora de Dios, no va a ser algo importante para vos. Pero si ves tu incapacidad, entonces también vas a ver tu necesidad de gracia. Y la buena noticia es que Él da gracia. Hay algo que tenemos que saber sobre los mandamientos de Dios. En tu fuerza no los puedes cumplir. No importa cuán disciplinado seas. Tu justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. No podés. Solo no podés cumplir nada, no podés cumplir ningún mandamiento de la Biblia. Pero parte de lo que el Señor hace en el Evangelio es darte la gracia, el poder, la pasión, la motivación, los deseos para poder hacer lo que antes no podías hacer solo. Ver este llamado puede ser abrumador, pero en Cristo hay gracia. En Cristo tenemos toda la gracia necesaria para vivir la vida a la cual Él nos llamó. Pongan toda su esperanza en la gracia de Jesucristo. Ya no se dejen gobernar por las pasiones que los gobernaban antes, cuando no conocían a Dios. Ahora vivan de forma coherente al conocimiento de estas verdades, al conocimiento de Dios. Vivan centrados para expresar y para mostrar la gloria de Dios como Dios lo hace. Sean santos como Dios es santo, dice. Entonces ya tenemos el llamado, ¿no? Sean santos en toda su manera de vivir. Ahora Pedro va a mencionar 4 cosas de lo que implica vivir de esta manera. Lo primero que él menciona es que tenemos que considerar que Dios es nuestro Padre y nuestro juez. Una manera de vivir de esta forma es considerando esto, vivir a la luz de esto. Y es importante porque considerar esto va a guardarnos de tomar el pecado con demasiada liviandad. Nos recuerda que el pecado es algo serio, que tiene consecuencias. Ven el versículo 17. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor. Hay un juicio. Pero este juicio al cual se refiere Pedro no es juicio sobre cielo o infierno. Si estás en Cristo, por su sangre, por su justicia imputada, fuiste adoptado a la familia de Dios. Algo que jamás te podrías haber ganado por tu propia cuenta. Pero lo que ahora está diciendo Pedro es que aún dentro de la familia tenés que entender que tu padre también es juez. Y todos nosotros como sus hijos vamos a rendir cuentas ante él. De cada palabra, de cada pensamiento, de cada deseo, de cada acción.
¿Mm? ¿Sabías eso? ¿Pensás en eso seguido? Vivimos en un universo que avanza hacia un día de un juicio. ¿Mm? Hay un día de un juicio que va a empezar por la casa de Dios. Y tener en cuenta esto es vital, porque hay un enemigo que susurra, no importa, no pasa nada. Puedes tratar mal a tu esposa, no pasa nada, no hay consecuencias. Puedes mirar pornografía, no pasa nada. Si nadie se entera, está todo bien. ¿Mm? Puedes vivir para las cosas materiales, no hay problema, todos lo hacen. Puedes chismear, no pasa nada. Pero Pedro dice, eso es una mentira. Un día vamos a rendir cuentas ante nuestro Padre y Juez. Tenés que vivir en adoración con un temor reverente a tu Padre Juez. Una segunda cosa de lo que implica vivir para Dios, también que menciona Pedro, es vivir a la luz de la redención comprada con la sangre preciosa de Cristo. ¿Mm? Toda la historia humana, desde el comienzo de su existencia, marchaba hacia la cruz. Y a partir de la cruz en adelante, todo siguió moldeado por la cruz. ¿Mm? Es el epicentro de la narrativa bíblica. Y por eso la cruz nos enseña lo que es esencial. Pero dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La cruz nos muestra lo que es más importante en tu vida, que lo más importante en tu vida es la relación con Dios. Nosotros fuimos creados para Dios, para su gloria, para amarlo, para adorarlo, para disfrutarlo. Entonces el mayor dilema, bajo esa perspectiva entendemos que el mayor dilema de nuestra vida es el pecado, que el mayor problema no es la pobreza material, sino la pobreza espiritual, el pecado que nos separa de Dios. Y entonces, en consecuencia, el mayor regalo es la gracia de Jesucristo, lograda en la cruz. Él como cordero sin mancha vivió perfectamente para hacer un sacrificio aceptable a Dios. ¿Qué es lo importante para vos? ¿Oro y plata o la sangre preciosa del Señor? Todo el oro y toda la plata y todas las piedras preciosas y todos los dólares y todos los bitcoins del mundo nunca podrán haber comprado tu redención. El precio de la redención fue infinitamente más costoso. Fue la sangre preciosa del Cordero. Ser santos en toda nuestra manera de vivir implica vivir a la luz de la cruz de Cristo, teniendo claros los valores. Vivir a la luz de la redención comprada, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La pregunta entonces, bueno, ¿vivís así? ¿Vivís como alguien cubierto por la sangre preciosa de Cristo? Porque vivir a la luz de eso sería una vida de gran gozo. Sí, tu vida no es perfecta. No tenés todos los placeres que quisieras. No están pagas todas tus cuentas. No todas tus relaciones son como quisieras, no funcionan como quisieras. Todavía sufrís enfermedades. Todo eso es cierto, pero eso no es todo. También fuiste cubierto por la sangre de Jesús. Y no hay tesoro más precioso que pudieras desear. No hay nada más valioso. ¿Todavía seguís buscando tesoros? ¿O ya te diste cuenta que encontraste el más grande de los tesoros, la perla de gran precio? Y tu corazón está satisfecho en eso. Una tercera mención de Pedro, tercera instrucción de lo que significa vivir en santidad, en toda la forma de vivir, es también considerar el plan imparable de Dios. Noten lo que dice de Cristo, desde el versículo 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Miren esta cadena inquebrantable de la soberanía de Dios. Todo comienza con Cristo predestinado desde antes de la creación. En el tiempo señalado Él fue enviado, tomó forma humana, vivió sin pecado, vivió la vida que vos no podías vivir, para que por su justicia fueras declarado justo delante de Dios. Después fue resucitado para vencer al pecado y a la muerte, fue glorificado y hoy intercede por nosotros. Y todo eso fue planeado y todo fue ejecutado por Dios perfectamente. Todo fue por tu causa, por amor a ustedes, dice. Y mira lo que dice ahora. Mire cómo nos conecta a nosotros con el plan eterno de Dios. Por medio de Él son creyentes en Dios.
que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Si estás en Cristo, entonces sos parte de su plan, decretado desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y ejecutado en el tiempo oportuno conforme a los decretos de Dios, a la soberanía de Dios. De manera que si tenés, que podés tener la garantía de que vas a llegar al final, y que incluso cada paso en el camino está dentro de lo que Él determinó, dentro de su camino de gracia. Puedes enfrentar lo inesperado, lo incómodo, lo impensable, y permanecer firme porque tienes a Cristo. Nada te va a separar, nada te va a arrancar de su plan imparable. Cuarta mención de lo que significa vivir para Dios es vivir en amor. Amar con un amor similar al de Cristo. Noten desde los versículos 22 en adelante. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y que permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. Este amor al que nos llama el texto está descrito de 4 maneras. Primero, dice que es un amor sincero. Esto significa que va mucho más allá de simple amabilidad, de simple cortesía. Es algo más profundo que adulación, donde en el fondo uno busca algo a cambio. Este amor nace de la sinceridad del corazón. El hecho de que hayas sido amado, el hecho de que en este momento estés siendo amado y que vas a seguir siendo amado por siempre, eso debería ser la alegría de tu vida. Y en respuesta a eso, a ese amor, en gratitud, tu corazón debería rebosar en adoración y en alabanza y de deseo de derramar ese amor que recibiste a otros. Es un amor que brota de la sinceridad del corazón porque estás asombrado de la majestad del amor que fue derramado en vos. Es un amor sincero. En segundo lugar, es un amor fraternal también. Dice amor sincero de hermanos. Es un amor de familia, lo cual significa que no es un amor que mira desde arriba, no es un amor que mira al otro con descendencia, como si uno fuera superior. Es un amor que se pone al lado. Reconoce que compartimos una misma identidad. Que dice, soy como vos. Yo tampoco llegué todavía. Yo también estoy en proceso todavía. Y aprovecho para permitirme hacerles un pedido. Por favor, ministren ese amor hacia mí. Yo lo necesito. Necesito ese cuidado piadoso, necesito su afecto piadoso, necesito sus oraciones, necesito su rendición de cuentas, necesito su reprensión piadosa, necesito su ánimo. Todos lo necesitamos. Cuando me paro acá, en el púlpito, no lo hago como alguien que llegó. Les hablo desde un profundo sentido de mi propia necesidad. Muchas veces mientras hablo de estas verdades tan majestuosas, me siento terriblemente indigno y examino mi vida y veo áreas donde todavía soy un muy pobre ejemplo de las verdades que predico. La batalla sigue. Entonces es un amor fraternal. En tercer lugar, es un amor ferviente también. Dice, ámense unos a otros entrañablemente. ¿Qué significa eso? Que es un amor que toma la iniciativa. Significa que busco oportunidades de amar, que tengo los ojos abiertos, los oídos abiertos, el corazón abierto, que no espero que las oportunidades vengan a mí, que no espero que la iglesia organice algún evento o algún programa, que no espero que alguien me marque una necesidad, sino que estoy comprometido, activo, buscando oportunidades para encarnar el amor de Jesús en alguna situación, en alguna persona, en alguna relación con alguien. Esto te describe, estás examinando las situaciones y las relaciones donde Dios te puso buscando oportunidades para amar con el amor de Cristo. En cuarto lugar, es un amor puro. Es un amor sin motivaciones mezcladas. Es un amor que dice, no te amo por algo que me puedas dar, no te amo por conveniencia, no te amo para ganarme tu favor, ni para ponerte en deuda conmigo, no te amo para ser visto, ni para ser aceptado, ni para ser respetado. Te amo porque quiero ser parte de la buena obra de Dios en tu vida.
Ser santos en toda su manera de vivir para Dios, implica reflejar su amor y tener para con otros este amor sincero, fraternal, ferviente y puro. Ahora bien, de nuevo, esto es difícil. Las motivaciones de nuestro corazón muchas veces siguen mezcladas. El amor puro rápidamente puede convertirse en un amor idólatra. No siempre amamos con esa sinceridad, no siempre tenemos un afecto fraternal, no siempre tenemos ese fervor. Ahora, como dijimos, cada mandato del Señor va acompañado de su gracia. Y acá podemos verlo, porque este mandato al amor está rodeado del sustento para obedecerlo. Fíjense lo que dice, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Lo que está diciendo es que cuando te entregás a algo más grande que a vos mismo, cuando obedeces el plan y el propósito de Dios, estás de alguna manera limpiando el terreno de tu corazón para poder amar así. Funciona así. Dios en su gracia primero nos hace conscientes de nuestro pecado. Si podemos verlo es gracia de Dios porque el pecado nos ciega. Entonces primero nos hace conscientes de nuestro pecado. Esa conciencia es seguida por convicción. La convicción es un ministerio del Espíritu Santo que nos incomoda con nuestro pecado. Esa convicción nos lleva a la confesión. La confesión es abandonar las excusas, dejar de culpar a otros y presentarse ante el Dios Santo admitiendo que mi forma de vivir está equivocada, errada. Y después de eso viene el arrepentimiento, que es un cambio de corazón que conduce a un cambio en la dirección de mi vida. Así que en este proceso que el Evangelio trabaja en vos, en definitiva lo que hiciste fue dejar el estilo de vida centrado en vos, la búsqueda de tu propio reino, de tus propios propósitos, de tu propia ley, de tu propia voluntad, de tus propios caminos, y te comprometiste a vivir de una nueva manera, a la manera de Dios, lo cual se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Así que cuando abandonás esa vida egoísta, te entregás, te das tu corazón al nuevo camino de Dios, entonces tu corazón es limpiado y es preparado para responder a este llamado y amar de esta manera que Pedro nos está diciendo. Porque lo que consumía tu corazón antes de eso, antes de esa obra de gracia de Dios, era el amor propio. Y Jesús vino precisamente para que no vivamos más para nosotros mismos. Lo que Pedro está diciendo acá, lo que él está haciendo es recordarte la obra de la gracia en tu corazón. La gracia de Dios que te rescata de tu egoísmo. Así tu corazón es purificado y es preparado para amar de esta manera. Pero hay algo más que dice para sustentar el mandamiento de amar así. Vean el versículo 23. Dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Le está diciendo, ¿no entienden que dentro de ustedes fue plantada una semilla de vida nueva, una semilla eterna? No están conectados a algo temporal, están conectados a algo eterno. Y esa semilla de Dios, ese propósito eterno, esa vida nueva que recibieron, no se extingue, nunca se va a extinguir. Dios los introdujo a algo eterno. ¿Y cómo pasó esto? A través de la palabra viva y permanente de Dios. Esa palabra viva que puede traducirse como vivificadora también, que da vida, que permanece eternamente. Si naciste de nuevo por la palabra, naciste de nuevo para vivir la palabra, lo cual se traduce en una vida de un amor semejante al de Cristo. Y por la gracia de Dios, las buenas noticias del Evangelio te fueron predicadas para que fueras rescatado de vos mismo y pudieras vivir para el Señor y puedas vivir y encarnar este amor. El Señor Jesucristo, por la magnitud de su amor, se sometió a cosas que ninguno de nosotros querría experimentar, para que por su muerte y por su resurrección nosotros fuéramos rescatados, entre muchas cosas, de nosotros mismos. Y así podamos vivir para Él, para sus propósitos, centrados en la esperanza que hay en Él, expresando lo que Él es en toda nuestra manera de vivir, viviendo con amor ferviente, sabiendo que Él es nuestro Padre, nuestro juez, viviendo en ese temor reverente, viviendo con el gozo y la satisfacción de conocer que fuimos redimidos por un precio incalculablemente alto, el precio de la sangre preciosa de Cristo, viviendo y descansando en el hecho de que somos parte del plan imparable de Dios
y expresando este amor sincero, fraternal, ferviente y puro con todos, en todo momento y en todo lugar. ¿Mm? Que la gracia del Señor, por medio del Evangelio, nos ayude, que nos transforme, que nos capacite para responder al llamado de vivir para Dios, para ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Mm? Vamos a orar. Amado Padre y Señor, damos gracias. Señor, la obra que hiciste en nosotros, en Cristo, lo que sucede con nuestra naturaleza, con nuestro corazón, con nuestra identidad en el Evangelio, es tan profundo, tan grande, por momentos es tan misterioso. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a entenderlo profundamente. Ayúdanos a entender cada vez más la profundidad y las implicaciones de lo que hiciste con nosotros en el Evangelio. Ayúdanos a vivir a la luz de esas realidades tan maravillosas, tan majestuosas. Ayúdanos a creerlas de verdad, Señor. Ayúdanos a creer en el sentido bíblico de la palabra creer. Ayúdanos a que puedan impregnar nuestro corazón, que el amor de Cristo mostrado en el Evangelio pueda impregnar todo nuestro corazón y podamos vivir en consecuencia, podamos echar manos de tu gracia y vivir de la manera en que nos llamaste a vivir, que podamos vivir para vos, que podamos ser librados cada vez más de nosotros mismos y que podamos vivir cada vez más para vos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.